estamos. Como hemos comenzado nuestro estudio a la carta a los Efesios, fíjese que esta es Bendiciones una, que involucran al Padre. sí, bendiciones que involucran al Padre, que vamos a comenzar a estudiar aquí en Efesios capítulo 1 del 4 al 6. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese que esta lección y esta carta en especial tiene una gran enseñanza. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos para animarles, para fortalecerles. Nosotros leemos la historia, cómo comenzó la iglesia ahí en el libro de los Hechos. Recuerdan que estuvimos ahí viendo en el capítulo 19 fue donde se relata Hechos capítulo 19, la visita de Pablo a la ciudad de Éfeso y también el establecimiento de la iglesia en aquel lugar. Eh, en esta ocasión vamos a centrarnos en el estudio de los versículos que hemos hablado. El tema del apóstol de la epístola, quiero decir a los Efesios, es las bendiciones espirituales en Cristo. El apóstol alaba a Dios por las bendiciones que ha provisto para los fieles. Tenemos que recordar que esta ciudad era guardiana de una diosa pagana, Artemisa o Diana de los Efesios. El tumulto que hubo ahí por causa de justamente el apóstol Pablo fue a predicar y su enseñanza fue atacar justamente la idolatría. Y había un comerciante, dice, si ustedes me acompañan, Hechos 19, el capítulo 19, versículo 23, dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se
nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se levantaron, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y una y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarcos, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la confusión porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con su mano y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Se imagina usted el comienzo de la iglesia en ese lugar, el tumulto, el problema que se originó? Pablo tuvo que salir de la ciudad y los hermanos quedaron solos. Era necesario enseñarle a los hermanos y fortalecerle. Y Pablo escribe esta hermosa carta hablándole, tal vez, si bien es cierto, no lo dice la carta ni nada, que si la gente de Éfeso se consideraba guardiana del templo de aquella diosa, todo eso no se comparaba en nada en el plan que Dios tenía y que había hecho para los fieles, para los que le aman. Y por eso Pablo comienza enseñándole de estas bendiciones que Dios había provisto para los fieles. Y el 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entre las varias bendiciones espirituales que habla el apóstol, encontramos las siguientes. La bendición que involucra la intervención del Padre. Efesios 1 del 4 al 6 que leímos. Bendiciones en que involucra al Hijo, a Jesucristo, del 7 al 12, estaremos viendo. Y bendiciones que involucra al Espíritu Santo. Los tres integrantes de la deidad tienen una intervención para traer este caudal de bendiciones a los hermanos en Éfeso. Fíjese que esta es una doxología. Hay una lista de bendiciones dividida en 3 sesiones. La primera sesión describe aquella bendición relacionada con el Padre. Cómo Él nos escogió en Cristo, nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos y nos hizo aceptos en el amado. Entonces vamos a estar mirando las bendiciones que involucran al Padre. El apóstol menciona estas grandes bendiciones que el Padre proveyó para los hermanos en Éfeso. Yo me imagino la confusión, el miedo, la persecución, pero estos hermanos fueron fieles. Vemos la alabanza
que hace Jesucristo a la iglesia en Éfeso, ahí en el libro de Apocalipsis. Y ellos están recibiendo este estilo de bendiciones. Primera Efesios 1, del 4 al 6, dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Pablo les dice a los hermanos que somos elegidos o escogidos por Dios, según nos escogió en él. Definiendo el término escogido, eklogomai del griego, que significa escoger por sí mismo, relacionado con la idea de elección que viene de ekloge, que es el acto de escoger fuera. Tiempo de esta elección, cuando Dios hizo esta elección. Entonces, Pablo le está diciendo a los hermanos que ellos no se amilanen, no se desanimen, porque el hecho de que ellos hayan aceptado el Evangelio también entraban en este plan que Dios tenía y que antes de la fundación del mundo había hecho una elección. Fíjese que es muy interesante lo que el apóstol Pablo dice. Elegidos en Cristo antes que el mundo comenzara. Dice el texto que nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado, Dios escogió o nos eligió para que fuésemos un pueblo para él. Ramón Calle tiene el micrófono abierto. Un- que fuéramos un pueblo para él. Fíjese, es importante y muy interesante y emocionante para nosotros saber que el Dios al cual servimos tenía planes de mucho antes de la fundación del mundo, que iban a incluirnos. Fíjese que esto es asombroso. Así como el propio Cristo fue predestinado. Fíjese que cuando Pedro en su carta nos habla de esto, ahí en el 1:20 de Primera de Pedro, ya destinado, hablando de Cristo, dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esta elección que hace Dios es antes de la fundación del mundo, así como Cristo se había dispuesto a rescatar a la humanidad, a vivir por ella o a morir por ella en la cruz antes de la fundación del mundo. Pablo está revelando un profundo propósito de Dios a los hermanos que tuvieron que escuchar al pueblo gritar por más de 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, siendo una diosa pagana. En medio de ese pueblo, Dios tenía un grupo de elegidos, un grupo de personas que Él había fijado en ellos antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue el objeto de esta elección? ¿Por qué razón Dios, en su soberana voluntad, eligió o llevó a cabo este plan? Lo que Pablo nos dijo es que esta elección que Dios nos escogió en Él, en
Cristo, elegidos para ser santos y sin manchas, delante de Él en amor. Se da cuenta, antes de la fundación del mundo, antes que las cosas existieran, Dios mirando en su presencia, mirando el futuro, Él planificó un plan para bendecir a todos los que temen a Dios y le obedecen y guardan sus mandamientos. Elegidos para ser santos y sin manchas delante de Él. Debemos de entender que esta elección es de Dios. Dios realizó esta elección. Es una elección general, no particular. Dios no escogió individuos. Él escogió que los obedientes al Evangelio serían los que alcanzarían la salvación. ¿Se da cuenta? Esta elección que habla el apóstol Pablo tiene que ver con eso. Dios, en su presencia, conocimiento anticipado, antes de que el mundo fuera creado, Él miró el futuro y vio que en su creación que Él haría, la raza humana, iba a haber hombres y mujeres que le iban a querer servir y le iban a amar. Y basado en ese conocimiento, Dios eligió un plan para beneficiarlos. Todo esto fue y se originó antes de la fundación del mundo. Entonces, la elección que hace Dios no son individuos como enseña el calvinismo, que Dios eligió a unos para salvación y a otros para perdición. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo. ¿Cuál fue esta elección que hizo Dios? Bueno, eligió, como bien digo aquí, que todos los obedientes al Evangelio serían los que alcanzarían la salvación. El cuerpo de Cristo, la iglesia en su conjunto, es lo que Dios ha preparado para su propósito divino, lo que Él planeó para llevarlo a cabo en Cristo. Todos los fieles estarían en la iglesia donde recibirían toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El propósito de esta elección. O sea, ¿por qué Dios hizo? Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice el versículo 4, que uno escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios quería un pueblo para Él. Fíjese que la meta de esta elección de Dios es la eternidad. En la eternidad era producir personas que en Cristo fueran santas, separadas para un propósito especial, sin manchas, libres de condenación, con sus pecados perdonados y en amor, caminando ante Dios en esa esfera de amor. En el 5, 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese que esto es lo que proporciona este pueblo que el Señor eligió, ese propósito que el Señor escogió a estas personas para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. En Cristo somos bendecidos para ser personas escogidas de Dios. Dice Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro escribe a los hermanos con ese mismo propósito de animarle. Dios tiene un propósito, tiene un objetivo, y ese objetivo es llevarnos a la salvación eterna. Él tiene su plan y Él tiene su propósito y se nos revela y Pablo está revelando aquello a los hermanos en Efesios.
Así que el versículo 9, bueno, lo teníamos, obteniendo el fin de vuestra salvación, que es el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo pudo Dios llevar a cabo el propósito de esta elección? Todo lo que Él tuvo que hacer se explicará en Efesios 1, del 7 al 12. Pero antes debemos aprender cómo es que en Cristo somos predestinados. Fíjese que este problema o este asunto de la predestinación está muy mal interpretado en los grupos sectarios. Inclusive algunos hermanos están seducidos por aquella idea, pero la predestinación bíblica no tiene que ver con individuos. Predestinados por Dios, dice el 5 y el 6, siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nada que ver, estoy leyendo otro texto. Estaba leyendo en Pedro y es en Efesios donde estamos. Entonces, vamos a Efesios nuevamente. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Predestinados por Dios, definiendo el término predestinar, del griego prorizo, que significa decidir de antemano, predestinar. Así es que Pablo habla de lo que Dios predestinó de antemano. Ahí en Romanos 8:29 también Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se da cuenta, a los que antes conoció, Dios, de acuerdo a su presencia, su conocimiento anticipado, miró el futuro y conoció que en medio de las generaciones que vivieran sobre la tierra, iban a haber hombres nobles, de corazón limpio y sincero y temerosos de Él, que le iban a buscar para escapar del pecado que los asediaba. Basado en ese conocimiento, Dios hizo un plan para beneficiar a todos los que le busquen, a todos los que le aman, a todos los que le obedecen. Por eso dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Qué predestinó? Que iban a ser salvos. No, predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Es la transformación que produce el Evangelio, cambiando nuestras mentes y nuestros corazones. Y así Jesús vendría a ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué fue lo que Dios predestinó? El objeto de la predestinación de Dios. Pablo simplemente dice nosotros, entendiendo que Pablo habla de la iglesia como un todo que eligió Dios. La iglesia, Cristo la compró con su sangre. Él eligió a nosotros. Y el propósito de la predestinación de Dios, la base de la predestinación de Dios, adopción como hijo. Ese era el propósito. Nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entiendo que Dios ha preordenado que nosotros, la iglesia de Cristo, seamos adoptados como sus hijos. La iglesia, en su concepto, es la familia de Dios. No solo el cuerpo de Cristo, la viña del Señor, es la familia de Dios. Lo que había sido predestinado de antemano era que en la iglesia todos los que obedientes al Evangelio serían adoptados en la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Eso está hablando el apóstol Pablo. Y este es el misterio que está revelando. La base de la predestinación de Dios, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos predestinó? Porque nos amó.
Así de simple. En pocas palabras, la idea agradó a Dios. Es algo que Él quería hacer. Y por su divina voluntad, Él lo ha hecho posible. Fíjese que es importante esto, que Él actuó, tuvo esta idea antes de la fundación del mundo y la llevó a cabo. Y Pablo le cuenta esto a los hermanos. Su divina voluntad, Él lo ha hecho posible. ¿Cuál debería ser nuestra acción ante todo esto? La reacción de los hermanos al saber esta revelación del plan glorioso de Dios. Deberíamos de alabar a Dios por su gloriosa gracia, por su misericordia, porque fuimos elegidos y todo lo que Dios hizo en favor de los escogidos, enviar a su Hijo, quien muriera en la cruz para rescatarnos y pagar un precio enorme por nuestra salvación y nosotros ser salvos y disfrutar de esta gracia, debería llevarnos para explotar en alabanza. Dice que todo esto fue para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué es su gracia por la cual ahora podemos ser aceptos en el amado por su gracia? Porque Dios nos miró con misericordia y Él hizo este plan. Solo nos resta a nosotros ser obedientes, ser personas que le amemos profundamente y que le temamos. Definiendo el término acepto, dice del griego carito, significa ser favorecido. Fíjense que se usa este término en Lucas 1:28 con referencia a María, la madre de Jesús, cuando el ángel se le apareció para anunciarle que sería la madre de el Salvador, le dice, salve, muy favorecida. Eso es lo que quiere acepto en el amado. Como María, todos aquellos que están en Cristo son favorecidos, aceptos a la vista de Dios. Dios nos mira con predilección. Dios nos ama. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Sus ojos están sobre nosotros. Su protección está porque somos aceptos ante el amado. La base por la que somos aceptos nos hizo acepto en el amado. La base es Jesucristo, como se enfatiza en el 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas estas bendiciones están en y por Jesucristo. Dios nos escogió en Él. Por eso el 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Por tal razón, en Cristo somos privilegiados para ser favorecidos antes de Dios, quien derrama sus bendiciones maravillosas sobre nosotros. En fin, concluyendo, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia estas maravillosas bendiciones de nuestro Padre Celestial? Debemos explotar en alabanza a nuestro Dios por su maravillosa gracia. Y es lo que espera el Señor al mostrarnos estos planes y es lo que quería el apóstol Pablo con los hermanos. No era la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, no era la diosa grandiosa que la gente creía. La verdadera grandeza estaba entre ellos, los hermanos, la iglesia de Cristo en Éfeso, que ellos habían recibido la bendición y la misericordia de Dios.
y por eso debían de explotar en alabanza a nuestro Dios por su maravillosa gracia. Él hizo todo esto, nos eligió, nos escogió, nos adoptó para tener para sí un pueblo, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto en él amado. Tal alabanza debe ser ofrecida en forma de sacrificio espiritual por medio del cual digamos al Señor gracias. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Realmente, la carta de Efesios nos entrega un gran material para afirmar nuestra fe. Dios nos pensó antes de la fundación del mundo. Dios nos pensó favorecernos en Cristo cuando nosotros decidimos servirle y dar nuestras vidas, ofrecer nuestras vidas al servicio de Él. Él nos adopta sus hijos y nos hace participantes de todas estas grandes bendiciones. Ahora, ¿cómo puede Dios ser tan generoso con aquellos que han pecado contra Él? ¿Cómo Dios en su amor nos ha mirado con misericordia? Bueno, seguiremos estudiando esta fabulosa carta con todos estos principios que el apóstol Pablo nos entrega y vamos a aprender. La próxima lección tendrá también la participación de Jesús, cómo Jesús actuó para también favorecernos, para que fuésemos aquel pueblo que Dios quiere para alabanza de su gloria. Le agradezco su buena atención y que el Señor les bendiga.